bueno, pues el día de hoy en Filuni lo que estamos buscando pues es justo tener estas charlas, este acercamiento de los profesionales del libro pues con ustedes como público, porque de pronto pues ya nada más venimos, compramos el libro y no nos damos cuenta de todos los que están atrás. Y uno de ellos es el diseñador, pero en específico el día de hoy el tipógrafo. Ustedes dirían, bueno, ¿no? ¿Por qué es importante hablar con un tipógrafo? ¿Alguna vez se han preguntado, ¿no? ¿Por qué ese tipo de letra? ¿Por qué ese tamaño? ¿Por qué esa caja? ¿Por qué esos blancos que hay entre las líneas? ¿Por qué utilizamos la cursiva, la negrita, los títulos, las altas, las bajas? Todo eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y estaremos transmitiendo a través de Face Live. Así es que les pido a los que están viéndonos a distancia, bueno, pues háganos preguntas, comentarios que igual se las haremos llevar al invitado del día de hoy. Y por supuesto que los que están aquí, lo más importante es que ustedes le pregunten, que ustedes charlen con él. Yo le puedo preguntar muchas cosas, pero no soy la persona adecuada. Lo único que haré será conducirlos e invitarlos a ustedes a que platiquen con él. Vale. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí. Francisco, bueno, pues tiene, se me olvidó todas las cuestiones curriculares, que a lo mejor él nos puede ir ayudando para no cometer ninguna tontería, pero les quiero decir que tenemos aquí enfrente a alguien, no solamente que es un buen diseñador, un buen tipógrafo, sino que además es profesor de diversos espacios donde pone el acento justo en la tipografía. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues venos presentando un poquito qué es la tipografía, es decir, como para que se vaya entendiendo. Gracias. Muy bien, bueno, primero agradezco la invitación y por supuesto también los que están por acá y los que están por allá, también agradecemos que nos estén viendo. Bueno, tipografía. Tipografía tiene que ver, sí, con las letras, pero con una manera particular en cómo se producen las letras. Los que estamos acá todos escribimos, pero a diferencia de la tipografía, nuestra escritura es manual. La tipografía sería algo así como escribir con letras prefabricadas, es decir, alguien generó esas letras que nos permiten eventualmente escribir con ellas. Digo yo que es una tecnología más de la palabra escrita. La tipografía es un dibujo finalmente, ¿no? Sí, en tanto que la tipografía también es una variación de la letra. La letra se construye a partir, digamos, de un movimiento corporal con un instrumento que hace una marca en una superficie. Más que un dibujo, podríamos decir que es un trazo. La diferencia entre trazo y dibujo tendría que ver incluso con la imagen que se representa. En nuestro caso, la letra sería, o para no llamarle dibujo, digamos, sería un gráfico que representa, en este caso, sonido y eventualmente palabra. La tipografía también representa sonidos, palabras, eventualmente, precisamente por su forma, nos puede ayudar a comunicar cosas diferentes. Y ahora me desdigo, sí hay un dibujo previo de la letra que se va a editar y que se va a reproducir. Entonces, bueno, sí es dibujo, pero lo más importante es que es palabra, o mejor dicho, el dibujo de la palabra. Cuéntanos un poco de la historia, ¿no? Es decir, no sé hasta dónde, digo, yo tengo la curiosidad. ¿Quién decidió que la A iba a tener ese trazo? ¿Quién decidió que la B? ¿Por qué? No, es decir, es una pregunta creo que muy complicada, pero seguro hay una historia que responde justo a ese sonido, a esa forma y entonces entrar ya después en las precisiones de la tipografía. Si la pregunta es fácil, la respuesta es muy compleja, porque se puede responder desde distintos puntos de vista. Hay muchas historias. Digamos, quiero traer acá a colación una de ellas nada más. Pensemos primero que antes de ser letra, la letra fue imagen. Es decir, representaba objetos, representaba cosas. Por ejemplo, imaginemos que vamos a representar una cabeza de un buey, ¿no? Pensemos que es una especie como de triángulo que tiene marcados los cuernos y entonces esta forma
a partir de la sintetización, fue modificando su postura, el número de trazos, y tendríamos que decir que dio origen, en este caso, a la forma de la letra Aleph, ¿no? Es decir, la letra A, si se fijan, se parece mucho a lo que podría ser la representación, digamos, de la cabeza de un buey. Es decir, las formas fueron decantando, primero a ser ideográficas, a ser ahora, digamos, mucho más sintéticas. Y de esas historias hay un montón. Finalmente el sonido, ¿no?, se fue dando, ¿no?, poco a poco a construir la palabra hablada. Efectivamente tenía una relación con los sonidos de la naturaleza, y desde ahí fue que fuimos haciendo estas representaciones que hoy son sumamente complejas y que ya encontramos ahora familias, fuentes y todas estas cosas que sabes mejor tú que yo. A ver, platícanos. Bueno, sí, lo importante de la letra y la tipografía sí es que representa sonidos, pero como decía hace ratito, lo más importante es que representan las palabras. Porque un sonido, por ejemplo, el de la letra A, aquí suena diferente a que como sonaría, digamos, más allá de las fronteras, por ejemplo, en la frontera norte. A fin de cuentas, estas imágenes, estas representaciones son convencionalizadas, ¿no? Es decir, a partir de acuerdos de una comunidad, se van provocando los significados o, digamos, en este caso, la representación del sonido. Bueno, las letras las tenemos todos los días presentes en nuestra cultura. Aquí es un maravilloso lugar donde podemos encontrar un montón de letras. Pero las letras tipográficas tienen ciertas particularidades, justamente como decías, pertenecen como a categorías o subcategorías que dependiendo, digamos, la forma, dependiendo, por ejemplo, también del repertorio que tengan, se pueden considerar, digo yo, una tipología particular de la letra tipográfica, fuentes, familias o estilos. Estas cosas que de pronto tenemos nosotros en la computadora y que luego más o menos entendemos cómo funcionan, pero que no necesariamente podríamos definirlas. Capaz que sería, supongo, una pregunta que ahora me vas a pedir definirlas, ¿no? Sí, más exacto, o menos por ahí. de una vez. Bueno, va. Yo les voy a pedir que me ayuden a hacer una cuenta rápida en relación, por ejemplo, de cuántos signos o caracteres o glifos puede tener una fuente tipográfica. Vamos rápido. Tenemos 27 letras mayúsculas, 27 letras minúsculas. Ya llevamos 54. Ahora, si ponemos las cifras, tenemos del 1 al 0, ya llevamos 10 más, tenemos 64. Nosotros para escribir necesitamos distintos dispositivos gráficos. Por ejemplo, tenemos signos que podríamos llamarles diacríticos que permiten que se puedan hacer una entonación particular. Por ejemplo, nosotros utilizamos un acento que le llamamos agudo. El que conocemos nosotros en México sería un acento agudo, pero en otros idiomas tenemos un acento, por ejemplo, que diríamos que está al revés. Sería el acento grave, agudo, circunflejo, diéresis. Voy a decir 5 signos diacríticos para 5 vocales, 5 por 5, 25 minúsculos. Ahora llevo 25 más. Y luego, si lo pongo en mayúsculos, ya son otros 25 más. Es decir, ahora la cuenta ya vamos en 100 y cacho. Si tenemos signos de apertura y cierre, no sé, corchetes, paréntesis, admiración, interrogación, si tenemos operadores matemáticos, más, menos, contra, en fin. Una fuente tipográfica es un conjunto de signos alfanuméricos de puntuación y ortográficos con sus espacios, es decir, se tiene que programar una letra A con una letra A con una B y así una combinación round robin, una especie de orgía de espacios. Si yo tengo una fuente tipográfica, por ejemplo, con 256 caracteres, tengo las posibilidades de tener 44,000 combinaciones diferentes. Una fuente gráfica son los glifos y son, digamos, o el dibujo, y sería en todo caso los espacios. Fuente sería un primer sistema de agrupación. Luego tendríamos la familia. Te pregunto, ¿tú tienes hermanos, hermanas? Sí. Ok, entonces vamos a pensar precisamente que la familia de la mora, ¿no? Hay varios integrantes y que la verdad es que todos se parecen. Seguramente entre hermanos decimos, no nos parecemos, pero sí nos parecemos, ¿no? Habemos unos que somos más anchos, otros que somos más esbeltos, bueno, que son más esbeltos, otros más grandes, otros más chicos. Bueno, el concepto de familia tipográfica sería algo así. De la mora está integrado por, ¿cuántos hermanos? 4. Entonces sería, por ejemplo, familia de la mora, 4 fuentes.
Entonces, lo que nosotros vemos en la computadora, podemos tener fuentes y familias. Arial sería una familia y los integrantes podría ser Arial Bold, Arial Light, Arial Medium, etc. Bueno, creo que ahí más o menos voy bien. Y luego las familias nos generan, digamos, lo que más adelante vamos a llamarle estilos. Por ejemplo, varios de los que están acá recordarán Arial, seguramente, recordarán quizá Helvética, y estas dos son dos familias que se parecen entre sí porque tienen características estructurales semejantes. Por ejemplo, no tienen rasgos. Los rasgos serían estos pequeños accesorios que podemos encontrar en algunas fuentes o familias como Helvética. Estos piececitos que a veces están abajo o están arriba, unos como triángulos. Y entonces Helvética y Arial pertenecen a una familia que se llama palo seco o sans serif. Y así podríamos seguir ampliando un poco las denominaciones, pero la idea es que no hable yo tanto, sino que vengan las preguntas. ¿Vienen? Claro. Sí, ya nada más, por último es muy importante, ¿no? Las familias se van generando para una legibilidad diferente, es decir, se busca una armonía, un paso por la línea donde no solamente el contenido nos diga algo, sino esa letra también nos lleva a comprender el texto y por lo tanto el diseñador cuando elige una tipografía o el tipógrafo cuando decide algo, lo está dirigiendo también a alguna disciplina específica, a una colección, ya sea algo que se va a leer en el periódico, en libro, en digital, etc. Por eso también es muy importante en terrenos de la autoedición, ¿no?, entender que no cualquier cosa funciona para lo mismo, ¿no? Sí, estaríamos hablando de la selección, ¿no? Y si yo pregunto a los que aquí están presentes y los que nos están acompañando, yo tendría que hacer esta consulta. Bueno, ¿qué es elegir? Y algunos dirán, pues escoger, y eso ya sabemos qué es, pero se refiere a otra cosa, estoy bromeando. Tiene que ver con optar, es decir, hay un conjunto de posibilidades que a partir de ciertas circunstancias uno será mejor que otros. Entonces hay muchos elementos que son extrínsecos a la misma forma tipográfica que nos van a permitir tomar la mejor decisión, y eso es sumamente importante porque la tipografía siempre va a estar situada en un tiempo y en un espacio. Para elegir hay que conocer las circunstancias contextuales y también conocer muy bien cuestiones estrictamente tecnológicas, porque no me van a dejar mentir, en muchas ocasiones hemos capturado un texto, vamos a poner algunas palabras en mayúsculas, sabemos que las mayúsculas van acentuadas y de pronto me doy cuenta que la selección que hice no tiene las mayúsculas acentuadas. Esa es una cuestión, digamos, tecnológica, porque no todas las fuentes tipográficas tienen la misma cantidad de glifos o caracteres. Es decir, uno tiene que considerar también el set, el repertorio completo. Pero la otra parte que, como decías tú, que también es de suma importancia, es la forma, y la forma cómo provoca, cómo evoca, digamos, circunstancias que pueden ser convenientes para un texto. No es lo mismo que aparezca una forma en un texto de carácter científico que una forma tipográfica en una novela o en una investigación de las que, por ejemplo, aparecen registradas en los libros que tenemos por acá. Es decir, son muchos factores que se tienen que tomar en cuenta. Bueno, pues les paso el micrófono. Creo que hemos puesto ya varias cosas sobre la mesa y que yo desearía saber qué se preguntan, qué están pensando. Adelante. Buenos días, soy Marco. Y viendo por el lado tecnológico, tenemos la computadora que tienes infinidad de símbolos, de todo. Entonces creo que por ahí es una ventaja, ¿no?, tener. Mi pregunta es, ¿cómo, o sea, nosotros como seres humanos tenemos que hacer una letra, me acuerdo la letra manuscrita, cómo la hacía, pero bueno, en la actualidad, ¿cómo uno puede tener esos ejercicios para mejorar más, así, una letra, tener una buena, que se vea una bonita letra y aparte, por ejemplo, tengo un niño de 12 años y la letra no la hace muy bien.
Entonces, ¿cómo puedes hacer ese tipo de, o cómo puedes abordar este tema? Bien, fíjate que yo tengo 2 hijos también, son un poco más grandes que los tuyos. Y una de las características de mi hijo mayor es que no desarrolló, digamos, al máximo sus habilidades visomotrices. Seguramente me está escuchando. Paco, saludos hasta Veracruz. El problema no es en sí, digamos, de la ejecución. En todo caso, sería considerar pertinente cuál es el uso que se le va a dar a la propia escritura. A la escritura que nosotros hacemos, que hacemos a mano, a esa escritura yo le llamo letra manuscrita. ¿Cómo está eso? Sí, es que la letra manuscrita es la que se hace a mano, independientemente de su forma. Y entonces, para no confundir con lo que pensamos que es la letra manuscrita, yo desde hace varios años he utilizado otro nombre que me parece que pone más en relieve la función de la propia escritura manual, ¿no? Y entonces, bueno, esto ya creo que te lo platiqué en otro momento. Ayúdame, por favor. ¿Has escuchado la palabra quirófano? Y hay también un oficio o una disciplina que se llama quiropráctico. Y también hay alguien que lee la mano y se le llama quiromancia. Y entonces aquí traigo yo a colación la palabra quiro, que significa mano. ¿Vale? Y entonces la escritura a mano, en tanto que la escritura también se le conoce como grafía, a esta escritura a mano yo le llamo quirografía. La quirografía, su función principal, digamos, es el registro, la anotación para uno. La quirografía, por su propia naturaleza, es una escritura autógrafa, para uno mismo. Sin embargo, a veces la quirografía, como está hecha a mano, en muchas ocasiones podemos decir que está hecho con otra extremidad, ¿no? Y en ese sentido, digamos, tenemos que modificar la escritura. Es hacia donde tú hacías la pregunta. Tendríamos que hacer una escritura con mayor calidad, ¿no? Una escritura con mayor calidad. Y entonces ya sabes, ya te vi hacia dónde voy, lo que podríamos llamarle la caligrafía. Y entonces serían como 2 tecnologías en cómo se produce la letra, de manera irregular, chueca, desprolija, desparpajada, desdeñada, y otra, una letra amañada, con habilidad y destreza, una letra con mayor calidad, con una forma más común. Entonces, dependerá, en el caso de tu hijo Marco, ¿para qué queremos modificar la escritura? Si es para él, está bien, pero si es para otros, igual tendría que modificar. ¿Cómo se puede modificar? En todo caso, pues siguiendo modelos tradicionales en torno a las formas. Y a partir de la práctica, y práctica, quizá pueda lograr, digo quizá, porque también soy calígrafo, pero mi quirografía es horrible, la mía. Eventualmente tengo que modificarla para que otros entiendan mi letra, aunque no es mi letra, sino son las letras. Digamos, sería, a partir de la práctica sería la única forma. Pero también, no le digan a nadie, tenemos que echarle la culpa a los modelos que nos enseñaron, porque muchos de los que estamos aquí, de distintas generaciones, aprendimos con formas diferentes. La mal llamada manuscrita, la mal llamada cursiva, la mal llamada de molde, la mal llamada de bolita y palito. Y si comparamos, por ejemplo, lo que aprendimos los de nuestras generaciones con nosotros, cambia cada 6 años. Cambia la forma y hasta cambia el nombre. Yo creo que esta sería una invitación para mis colegas diseñadores, que vean que ese es un área de intervención sumamente importante, donde el especialista, si bien es cierto, sí tiene que ver con, digamos, los pedagogos, con los editores, también los diseñadores tendríamos que estar por ahí, practicando. La respuesta sería. Hay que retomar el punto de ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? Es decir, hace un rato era, ¿no? Hay que buscar una letra para que lo lea quién, ¿para qué? Eso forma parte del concepto de la decisión editorial, que desde el editor junto con el diseñador y los tipógrafos también va tomando estas decisiones para realmente llegar al punto de la legibilidad, ¿no? Y si no hay una legibilidad, entonces el contenido se pierde. Todos estos factores es muy importante que todos entendamos, porque yo desearía que le rompan el plastiquito a los libros y vean la tipografía. No nada más se dejen llevar
por la portada, que por supuesto que es muy importante, la tipografía que se usa en la portada para ese título, para esa colección, sino que además lo abran y se den cuenta si es leíble, legible, ¿no? Si les atrae el papel, la mancha tipográfica, si el contenido es el adecuado, si esas negras, cursivas, gráficos, fotografías forman parte de lo que ustedes están esperando. Como lectores tienen todo el derecho de conocer estos interlineados, ¿sí? Y le llamamos interlínea justo porque lo que estamos haciendo es hacerles notar los blancos. Y me gustaría que habláramos de los blancos. Siempre estamos pensando en los negros o lo que se ve, pero lo que no se ve es lo que permite que justo la línea se vea. Entonces ustedes están acostumbrados a ver el libro y al autor, pero no se dan cuenta todos los que están atrás, que son los blancos, para que esto se pueda ver. Mi hija quiere estudiar diseño gráfico editorial, pero a mí no me queda claro para qué sirve el diseño gráfico editorial y en qué le ayudaría, por ejemplo, la tipografía. Me queda claro por lo poco que ahorita entendí que la letra tiene mucho que ver, lo que uno elija para poner en un texto hace que para uno sea fácil o difícil leerlo o cansado leerlo, pero ¿para qué más nos sirve? En la vida, ¿para qué otra cosa sirve? Bien. Pues yo creo que antes de responder la pregunta, yo le diría a tu hija y a ti, digamos que hay un montón de posibilidades de ejercer, digamos, en este ámbito. Voy por partes, ¿no? Diseño gráfico editorial. Ok. A mí me gusta emparentar, digamos, lo que sería el diseño de un documento, como lo que podría ser una obra. Pensemos en una obra teatral, ¿no? Donde hay un autor y después se va a poner en escena la obra. Aquí el autor va a ser el autor del texto. Y entonces, en lugar de ser una puesta en escena, tendríamos que hablar de la puesta en página. Y entonces, en la escena hay un escenario, que para el caso sería la página. Después, hay una serie de actores, que en el caso de la página, pues serían todos los dispositivos gráficos y no gráficos, paragráficos, estos espacios, ¿no? Pensemos en la obra escenográfica. Está, obviamente dicho, la escenografía, pero también va a haber iluminación, también puede haber musicalización, van a estar los actores, van a estar caracterizados y van a interpretar, digamos, la obra. Ahora pensemos en la página. Tenemos la obra, tenemos, digamos, los actores que se van a caracterizar, y los actores que se caracterizan, pues serían los caracteres tipográficos, que a su vez van a interpretar el texto, ¿no? Y también, digamos, está la música, que sería, por ejemplo, el papel, puede ser, o incluso la escenografía, la textura, el color. Hay muchos actores que son muy malos, ¿no? Pensemos en algunas películas hollywoodenses, donde el actor siempre se ve a sí mismo. Pero los ganadores de premios, por ejemplo, dirían que se desprenden de su persona con tal de interpretar. Bueno, pues pensemos que el diseñador gráfico editorial, pues entre otras funciones, pues tiene que ver en seleccionar, digamos, la iluminación, la música, los actores, la caracterización, ¿sí? Digamos, participa de una cadena mucho más amplia, donde hay distintos profesionales, digamos, que tendrían que estar participando, porque también en la puesta en escena podríamos decir que hay un productor y hay un director, ¿no? Y también está el tramoyista y está el ingeniero del sonido, y en la puesta en página pues hay un editor, por ejemplo, hay un distribuidor también. Es decir, el diseño gráfico editorial lo que le da es la posibilidad de interpretar el texto para hacérselo llegar al otro, como bien escuchamos aquí, para que pueda entenderlo. Es decir, las formas, los colores, los espacios, las fotografías, tiene que ser ad hoc para que el otro lo pueda degustar, conocer e interpretar.
Y tendríamos que hablar, entre otras cosas, de dos medios súper importantes. Uno que sería la prensa, la imprenta, y los medios digitales. Es decir, el diseñador gráfico editorial tendría la habilidad de conocer estos dos ámbitos, ¿no? Justamente ahora, en este mes, estamos cumpliendo 480 años de la imprenta en México, la primera en América, que ha sido uno de los inventos más importantes que ha revolucionado, digamos, la cultura. Y la imprenta precisamente llega aquí a México y se difunde después en el resto de América. Un diseñador gráfico editorial tendría que ser un conocedor de los aspectos técnicos, pero también tendría que conocer, digamos, a los lectores, y tendría que ser más o menos un lector avezado que le permita entonces, a partir de estos tres elementos, de conocer el texto, los contextos y los conocimientos propios de la disciplina, relacionarlos para producir y participar en la producción de los documentos. Es decir, todos estamos aquí, en este caso, envueltos, metafóricamente hablando, en el trabajo de un diseñador, y que puede ser muy discreto, o que es la idea, que no se vea él, sino que se vean los textos, ¿no? Trabajos. Y te voy a decir, porque también luego se piensa que el diseñador gráfico no tiene trabajo, pero el diseñador gráfico editorial tiene un chorro. Y con la era digital se potencializa, precisamente, porque a pesar, como decíamos aquí, que puede haber la autoedición, hay un especialista, digamos, en la edición gráfica. Es decir, ahora el diseñador, aparte de conocer de positivos, de negativos, de encuadernación, de papel, de tipografía, ahora tiene que saber, digamos, de resolución de los medios que se están utilizando, de la visibilidad, por ejemplo, que se puede tener en una pantalla. Es decir, es lo mismo, pero otro medio. Vale, muchas gracias. Yo agregaría, vaya por cada uno de los stands, y en cada uno de los stands va a encontrar la presencia en todo y cada uno de los milímetros a un diseñador gráfico. ¿Cómo está puesto ese letrero? ¿Qué pasa con ese negro? ¿Cómo está esa E y por qué sobre amarillo? ¿Cómo decidimos esta tipografía para que el programa verde sea verde? Porque lo decidimos así, porque es verde la Filuni, ¿no? En fin, es más, como estamos sentados ahorita aquí, es la cuarta puesta en escena. ¿Y cómo fuimos decidiendo? Tuvimos que ir pensando cuáles eran nuestros objetivos, cuál era nuestro alcance, ¿no? La primera vez lo pusimos acá, sí, lo vi. Pero resulta que la luz nos tapaba y la transmisión no funcionaba. Nos venimos para acá, pero nos subimos, pero estábamos haciendo la tercera, ya vamos mejorando, ¿no? ¿Y cuál era la idea? Que ustedes se sintieran incluidos y que pudiéramos hacer una buena transmisión. Entonces, cuando se está con la página en blanco, es un momento precioso donde realmente si conoce el contenido de lo que se quiere hacer, el diseñador logra colocar las cosas en su lugar para poder ser leídos. Pero además, portadas, letras, palabras, imágenes, todo lo que ve aquí es el diseñador gráfico. Y el editorial es una especialización, pero al principio será diseñadora gráfica general. Entonces, tiene muchísimo. Y el espacio digital, ahora con mayor razón, hay tanto en el mundo de lo digital que hay que aprender para que la gente de pronto diga, esto es lo que quiero ver. Es más difícil, si aquí es difícil escoger, en la web es más difícil, porque aquí por lo menos uno lo puede ver, sí, ¿no? Todo en conjunto, pero lograr que alguien le haga clic y lo lea, es larguísimo el camino. Bueno, ¿más preguntas? A ver, esta es una diseñadora de la UAM. Gracias. Bueno, digamos que no soy diseñadora gráfica, no soy una persona normal y no sé de diseño ni nada. Nosotros también somos normales. Bueno, quiero hacer un cartel de X cosa, ¿no? Y digo, bueno, me gusta Arial, esa tipografía me gusta, pero quiero alargarla, entonces deformo la tipografía. ¿Qué pasa con eso?
Ok. Decía yo que los diseñadores gráficos también somos personas normales, ¿no? Tendríamos que considerar, digamos, previo, para qué es el cartel y para quién es, ¿no? A lo mejor, sea diseñador o no, a mí me gusta Arial, pero resulta que a Arial no le viene bien de acuerdo a la intención comunicativa del cartel ni a quién va dirigido. Entonces primero tendría yo que reparar eso, en eso. En todo caso, si tú, o parte de la pregunta tiene que ver con deformar la letra, puedo decir dos respuestas, y una va a ser, no importa, está bien, y la otra va a decir, no, no hay que tocar las letras. En todo caso, estoy parado en dos ámbitos diferentes. Yo quiero la letra tiene que ser viva, es decir, y si la tengo que editar, la tengo que deformar, pues es porque tengo la posibilidad tecnológica y también tengo de interés. Lo importante es que yo pueda prever cuáles van a ser los resultados cuando el otro la vea deformada. O a lo mejor el otro ni cuenta se da que está deformada, pero este cambio en la disposición, en las proporciones, si le viene bien al mensaje, le viene bien. Tradicionalmente los diseñadores gráficos dirían como cierto tipo como de paradigmas. No los quiero repetir porque a mí me parece que esos paradigmas no tienen que ser, pero uno de ellos sería no deformar la tipografía. Bueno, deformar la tipografía puede ser conveniente. Ahora vemos las ciclopistas, caminamos por la calle y vemos señales que están pintadas por ahí, una bicicleta. No sé si han visto cómo está esa bicicleta, está deformada. Está deformada para que cuando uno vaya, digamos, en el coche o caminando, la vea sin la deformación, pero primero se tuvo que deformar, es decir, a esto le podríamos llamarle como anamorfismos, modificaciones a la estructura y proporciones, con tal que, dependiendo de las circunstancias en donde se vaya a visualizar, luzca bien, ¿no? Supongamos que entonces yo quiero deformar, y así quiero deformar la tipografía en un cartel, pues a lo mejor le viene bien porque ese cartel no se va a estar viendo de frente, sino a lo mejor se va a estar viendo un poco de lado, y esa deformación va a hacer que luzca bien. ¿Vale? Y ya por lo menos queda la pregunta, ¿no? De ahí está el diseñador, ahí está el tipógrafo, hay algo que analizar, que ver, ¿no? Que oler también junto con el papel, ¿no? Porque de pronto como que también tiene uno que poner todo el cuerpo en juego cuando uno elige un libro y no nada más el deber ser. Pongan su cuerpo a la hora de elegir esto, y parte de lo que hay que poner es esa mirada en esa mancha tipográfica que nos transmiten los diseñadores. No sé si quieras concluir o no. Sí, si me lo permites, para los curiosos en el tema, voy a hacer un anuncio, digamos, porque voy a potencializar un evento, espero, ¿no? Que estamos en ciernes, ya estamos en el mes de septiembre, desde hace varios años, yo le llamo septiembre tipográfico. Yo sé que hay otra expresión, que en este caso sería la imagen, pero septiembre tipográfico tiene que ver precisamente con esto que comentaba, que con la llegada, el arribo de la imprenta a México y la tipografía. Y entonces desde hace varios años, algunos compañeros, amigos, entusiastas de la tipografía, digo yo, enfermos eventualmente de la tipografía, tipografílicos, nos reunimos en un congreso que se llama así, Congreso Nacional de Tipografía. En México le llamamos tipografilia. Este año los trabajos los vamos a desarrollar 26-27 de septiembre acá en el sur, en la Universidad Intercontinental, y vamos a celebrar 480 años de la imprenta en México. Tenemos invitados, por ejemplo, la conferencia magistral es de la doctora Luisa Martínez Leal, compañera de la UAM Azcapotzalco, que nos va a hablar precisamente desde el punto de vista histórico de cómo llega la tipografía en México. El tema va a ser tipografía mexicana, y entonces tenemos varios tipógrafos mexicanos que van a estar. Tenemos una mesa redonda, un conversatorio de tipografía y gobierno. Muchos no lo saben, pero México es uno de los pocos países cuyos gobiernos han desarrollado o mandado a desarrollar su propia tipografía, y eso es inaudito en el mundo. Tenemos 3 gobiernos, el actual, el anterior y el anterior, donde cada uno tiene su propia tipografía.
Entonces vamos a tener una mesa redonda con los tipógrafos que diseñaron, digamos, esa tipografía. También vamos a tener la participación de diseñadores que no necesariamente diseñan tipografía, pero que a partir de la selección tipográfica, el estilo de su trabajo, han hecho un trabajo descomunal. Entonces sería la invitación 26, 27 y 28 de septiembre, Tipografía Mexicanamente, la 13ª edición. Ya llevamos muchos años en esto. Entonces ahí está la invitación. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta charla y bueno, pues a la 1 pues tenemos otra charla que va a ser con una booktuber, una jovencita, ¿no? Booktuber, que bueno, pues es todo un tema que hay que platicar también con ustedes. Al ratito los vemos por aquí. Muchísimas gracias. Gracias.